¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que el pintor flamenco Jan van Eyck firmaba los marcos de sus obras? Les platicaré de ello mientras dibujo. Jan van Eyck, pintor flamenco, uno de los grandes artistas europeos del siglo XV, el llamado siglo de las innovaciones, cuya minuciosa obra influiría en la pintura del Renacimiento, especialmente en los artistas italianos. Nació un somnoliento siglo XIV alrededor de 1390 en la ciudad de Marseille, en la actual Bélgica, frente a las orillas de Mosa, importante río europeo naciente en Francia. Hijo de una familia aristocrática y hermano de los pintores Margarita, Lambert y Hubert, este último envuelto en una oscura leyenda por la escasa información de su vida, llegándose a negar su propia existencia que terminaría en 1426. Único, pionero e innovador al revolucionar la pintura occidental gótica con sus admirados dípticos y polípticos de gran colorido, elementos de la naturaleza y símbolos religiosos a través de su mirada microscópica, donde su paciente pincel expresaba un inusual realismo envuelto en transparencias con juegos de luz y sombra, donde joyería, espejos, textiles y texturas se extendían junto al uso de la perspectiva en escenas más cercanas a la realidad, en el desarrollo de una técnica innovadora popularizada en el Renacimiento italiano, el óleo. Considerado padre del retrato occidental, sus retratos aceptaban mirar directamente al espectador sin inhibición alguna, negando el rostro frontal en un naturalismo confiado en su apariencia física y personalidad, acercando la imagen del retratado a un realismo olvidado y menospreciado, dignificándolos con sus defectos. Sobresalían los modelos pintados en busto, mientras la cara adquiría un movimiento y expresión en una rareza que sorprendía las costumbres del siglo XV, marcando el siguiente paso en la elaboración del retrato. El óleo, con su secado paso lento, favorecía al pintor realizando su obra lentamente, retocando y añadiendo color. Esto le llevaría a ser considerado erróneamente como el inventor de la pintura al óleo, conocida desde la antigüedad alrededor del siglo VII en el montañoso Afganistán, viajando al oeste hacia el año 1125. Fue durante la Edad Media, en su espiritualidad y simbolismo, cuando los artistas limitaban sus obras a la rigidez de los santos y figuras religiosas lejanas sobre sus tablas, en su mayoría realizadas al temple, ajenas a una genuina expresión que sería llevada al máximo durante el barroco en los siglos por venir, olvidando, entre los pesados y tiesos ropajes, la individualidad del personaje, en espera de que un naciente renacimiento junto al humanismo desempolvaran maravillados el realismo y el interés por la originalidad del individuo, expresadas a través de las técnicas del fresco, pintura mural que decoraba tanto interiores como exteriores, siendo el óleo quien tomaría la corona reinante de la pintura al templo tempera, reemplazándola, cuyo ágil secado requería pinceladas rápidas aplicadas sobre lienzo, madera o yeso. Sobre el humanismo, ese movimiento cultural, filosófico e intelectual con gran interés en la antigüedad, indiscutiblemente ligado al Renacimiento, son mayormente referidos en mi capítulo de Botticelli. Van Eyck nacería durante el esplendor del estilo elegante gótico internacional, donde reinaba imperante la curva y el colorido a través de las miniaturas y los libros iluminados, manuscritos iluminados o libro de horas, todo un éxito editorial en la Europa medieval. Estos contenían oraciones, embellecidos por los llamados iluminadores. Estos artistas pudieran considerarse los antepasados de los ilustradores y diseñadores editoriales. El oficio de iluminador, en esa época irónicamente referida como oscurantismo, decoraba los textos con elaboradas letras capitulares, bellos bordes y coloridas miniaturas. Algunas de esas magníficas piezas de arte han sido admiradas por hace más de 600 años. Datos sobre sus primeros años como artista se pierden en los archivos de la historia, existiendo la creencia de que Van Eyck trabajó como iluminador, oficio que lo guiaría a su detallado estilo. Fue pionero junto a su contemporáneo Masaccio, otro pintor revolucionario al aplicar las reglas de la perspectiva con puntos de fuga y perspectiva lineal, representando una realidad más leal con una perfección muy por encima de los estándares conocidos y aceptados. Como Goya, en la época que le tocaría vivir, llegaría a utilizar sus propias yemas de los dedos, aprisionando así los reflejos luminosos de los objetos y la permanencia de la luz. Trabajaría para el duque Juan de Baviera en 1422. Se cree autor de las 7 miniaturas del libro de las horas de Turín,
parcialmente destruido en un incendio. 3 años más adelante, tras su muerte, se convertiría en pintor y ayudante de cámara con salario anual fijo del hijo de Juan Sin Miedo, Felipe III el Bueno, duque de Borgoña, gran defensor de la cultura, conocido también como el Gran Duque de Occidente por la extensión de sus territorios. Orgulloso padre de 18 hijos ilegítimos con sus 24 amantes documentadas, además de 3 esposas. 2 de sus hijos llevarían el admirado título de El Gran Bastardo de Borgoña. Esta es una antigua amplia región situada al centro-noroeste de Francia, famosa por su gastronomía y la calidad de sus vinos, mientras la región histórica de Flandes abarca parte de Bélgica, Francia y los Países Bajos. Sus obligaciones en la lujosa y excéntrica corte de Felipe III llevarían a Van Eyck a viajar en misiones secretas y delegaciones en nombre del duque como diplomático, resolviendo conflictos, consolidando estrategias y creando alianzas a través de uniones matrimoniales por Italia, España y Portugal, mientras se extendía su innegable influencia artística tras la sombra de sus pasos y el colorido luminoso de su obra encontrarían un lugar en las paletras de otros artistas. Permanecería a su servicio hasta su muerte, en una relación de aprecio y confianza que sobrepasará su propia ausencia. De esta manera, compartiría tareas afines a otro gran pintor del siglo XVI, protagonista de una pasada entrega en mi canal, Rubens. Sería Portugal en 1428 donde enviaría un retrato realista de la princesa Isabel, lejos de la idealización de los artistas del gótico internacional de su tiempo, para que el duque decidiera sin oscilaciones y en previsión de futuras decepciones a la candidata, concretando el matrimonio alianza en junio de 1430, en la bella ciudad de Brujas, mientras creaba la Orden del Toisón de Oro, una de las más antiguas y prestigiosas órdenes de caballería europea. El collar del Toisón se convertiría con el tiempo en el gran símbolo de la monarquía española. En la época convulsa que le tocó vivir, conocería el conflicto imparable de 116 años con Inglaterra y Francia, principales enemigos por los derechos territoriales y la sucesión al trono francés, conocido como la Guerra de los 100 Años, involucrando otros territorios como el Ducado de Borgoña. Las tropas de Felipe capturarían a Juana de Arco en 1430, la doncella de Orleans que se convertiría en uno de los 9 santos patronos secundarios de Francia y símbolo nacional francés bajo la orden de Napoleón Bonaparte en 1803. Ese mismo año de 1430, Van Eyck se trasladaría a Brujas, ciudad famosa por sus elaborados encajes y chocolates, en nuestro siglo, a 1 hora en tren de la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica. Ahí adquiriría una casa y contraería matrimonio. Las ciudades flamencas, densas y ricamente pobladas, eran importantes centros industriales prósperos gracias a la industria textil. Es en una de esas bellas ciudades, Ypres, donde el edificio La Lonja de los Paños, mercado principal y almacén medieval, se emerge triunfante como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. En la década de 1430, Van Eyck realizaría sus obras más simbólicas, sobreviviendo al olvido del tiempo una veintena. Ahí inmortalizaría a su mujer Margarita en el último grito sin sentido y superfluo de la moda. Frente rapada y la característica toca en forma de cuernos. Un óleo sobre madera, inusual siendo la esposa de un pintor y uno de los pocos retratos que conocería nuestros días junto a otras 4 piezas que permanecen en Flandes. Brujas, incansable ciudad internacional, portuaria y bancaria durante la Edad Media, donde sus navíos no dormían, serían un antecedente de la famosa calle de Wall Street en Nueva York en nuestros días. Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde el 2000, conocida como la Venecia del Norte por la cantidad de canales que la conectan y su caso histórico custodiado por sus centenarios edificios originales. Alrededor de su nombre vuelan varias teorías, siendo una de las más acertadas una derivación del antiguo germánico burg o embarcadero. Ahí, los Arnolfini, comerciantes italianos, inmortalizarían la riqueza de su matrimonio en un aire misterioso de ilusiones ópticas, perspectiva, simbolismos e iconografía en el del dormitorio de su casa. La pareja de pie, en clara igualdad, lejos de una subordinada y esposada mujer, serían pintados por Van Eyck en 1434, donde el rojo, el pigmento más caro, era relacionado con la nobleza, mientras el verde lo era con la fertilidad. Las naranjas, manjar importado, representaban el lujo, el perro, la lealtad, junto con otros simbolismos, mientras la única vela encendida en la noche de luna favorecía la fertilidad según las creencias de la época. Realizada en madera de roble por 3 paneles unidos entre sí, Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa es una de las más antiguas pinturas conservadas en óleo en un claro olvido del temple.
Se ha descubierto que la esposa falleciera antes o después de la realización de la obra. Elementos como el espejo con las figuras reflejadas cual testigos, así como la inscripción en el muro Jan van Eyck estuvo aquí, ha llevado a ser considerada como un verdadero certificado de matrimonio. Actualmente en la Galería Nacional de Londres. La historia cuenta en su intento de conocerlo mejor su gusto por los símbolos y acertijos. De las 12 pinturas sobrevivientes, 10 fueron firmadas con la frase Als il kan, traducida como yo puedo, siendo en realidad un juego de palabras con su nombre. No conforme con ello, los marcos de sus pinturas guardan frases como unido con su marco, considerándolos de gran importancia al unirnos a su obra. En La Virgen del Canciller Rollin, detallado trabajo microscópico de los interiores y finos ropajes, Van Eyck rompería con las pinturas tradicionales religiosas al igualar en figura y tamaño al donante, el hábil canciller de Felipe el Bueno, a las figuras sagradas. Inicialmente creada para colocarse en la capilla privada fundada por el mismo canciller, es admirada en el Museo del Louvre desde el año 1800. Considerada la última obra de la Edad Media y la primera del Renacimiento, y albergada en la Catedral de Savamon en Gante, su obra cumbre es el Políptico de la Adoración del Cordero Místico, de 340 por 440 centímetros, en más de 12 tablas ahora separadas. Es uno de los más grandes retablos europeos al óleo. Se cree obra en conjunto con su hermano Hubert. Representa la historia de la salvación de la humanidad por Cristo. En 1934 es robada una de las tablas laterales, Los jueces justos, reemplazándola amablemente con una nota en francés, tomado por Alemania en virtud del Tratado de Versalles, recordando el robo de la Mona Lisa en 1911. Una de las más valiosas tablas en la creencia de representar los retratos de Felipe el Bueno, Hubert y el mismo Jan van Eyck. El motivo se remonta a 1794, al trasladar las tropas napoleónicas 4 tablas centrales al Museo Louvre, siendo devueltas 21 años después por un agradecido Luis XVIII de Francia, conocido como el Deseado, a la ciudad que lo protegió durante su largo exilio. Vendidas, encontrarían refugio en Gemäldegalerie Gallery en Berlín. Para 1919, el Tratado de Versalles, acuerdo de paz tras finalizar la Primera Guerra Mundial, obliga a Berlín regresarlas a Gante. La Segunda Guerra Mundial guiaría al ejército alemán trasladando el retablo junto a 7.000 obras de artes a una mina de sal, siendo posteriormente rescatadas por los llamados Monuments Men del programa de Monumentos, Artes y Archivos, del que hablé en el capítulo de Gustav Klimt. Otra obra sobreviviente, El hombre del turbante rojo, ha sido percibido como un autorretrato del artista, ese hombre que mira fijamente al espectador del otro lado del lienzo con un chaperón, popular sombrero medieval, adoptado por funcionarios y burguesía gremial. Van Eyck fallecería en Brujas en 1441, a los 51 años, envuelto en misterios y preguntas como parte de su vida, siendo enterrado en la iglesia de San Donaciano. Elementos de su tumba se perderían en los siglos venideros, mientras numerosas obras inacabadas serían completadas en su taller. Concluiría así su servicio al duque, mientras su aprecio sobreviviría, favoreciendo a su viuda y sus 2 hijos. 4 años después de su muerte, el Renacimiento italiano vería nacer a otro gran revolucionario, Sandro Botticelli. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Dejen sus comentarios, me encantará leerlos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros. Un abrazo.